Lucía era una joven que había tenido un día largo y agotador. Después de semanas de arduo trabajo en la oficina, sentía que el cansancio había comenzado a pasarle factura. El sol ya se había puesto y la noche se había instalado en la ciudad. Había prometido a su madre que esa noche descansaría temprano, sin salir de casa. Después de una ducha relajante, Sofía se acostó, envuelta ya en su cama, que solo las noches solitarias podían ofrecerle. Con la cabeza sobre su almohada, cerró los ojos, sintiendo el silencio que tanto anhelaba. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su teléfono comenzara a sonar. Con un poco de molestia, vio que la llamaba su amiga. Ella pensó, ¿Valeria? ¿A esta hora? Después llegó a contestar. «Hola, ¿qué sucede?», contestó con una voz adormilada. «Lucía, estaba pensando que podrías unirte a nosotros. Hay una reunión en la casa de Javier. Ya sabes, todos los chicos de la universidad. Hace tanto que no te vemos. Será solo un rato. Nada pesado», dijo Valeria, emocionada al otro lado de la línea. Lucía no podía evitar sentir que esa era la oportunidad de salir de la rutina, de ver a sus amigos después de un tiempo, pero al mismo tiempo la fatiga le invadía por completo. Recordaba lo mucho que había prometido descansar. Sin embargo, no podía negar la idea de volver a verlos. Esta idea la tentaba. «Solo un rato», pensó ella misma. Tomó un respiro y contestó, aunque con duda en su voz. «Está bien, voy para allá». Lucía se levantó de su cama. Con los pies ya pesados, se puso unos zapatos cómodos y una chaqueta. Sin pensar mucho en lo que hacía, salió de su departamento, pero con la convicción de que, si no iba, se arrepentiría. No tenía mucho en su cabeza, solo la idea de un encuentro corto, de compartir unas risas con los amigos. Al fin y al cabo, había sido tan fácil decir que sí, aunque se sentía agotada, pero sabía que se sentiría mejor cuando estaba rodeada de gente. El frío aire nocturno le despertó un poco mientras caminaba hacia su coche. Subió, metió la llave y arrancó el motor. La ciudad brillaba a lo lejos con luces amarillas que cortaban la oscuridad, pero Lucía solo quería llegar rápido. La música del radio no lograba calmar los pensamientos que seguían rodando en su mente. «¿Vale la pena?», pensaba, mientras la ansiedad de estar fuera de su hogar comenzaba a pesar más que el cansancio, pero ya se encontraba en camino. A medida que avanzaba, las luces de la ciudad se desvanecían. Había algo extraño esa noche. El camino que la llevaría a la casa de Javier era práctico, y en circunstancias normales habría llegado en unos 20 minutos. Pero esa noche, el destino parecía tener otros planes. A medida que se acercaba a la intersección principal, Lucía comenzó a notar el tránsito que estaba un poco detenido. Un caos de luces rojas parpadeando, coches inmóviles y la gente comenzando a desesperarse. La paciencia de ella se desmoronó rápidamente. «¿Qué está pasando ahora?», murmuró, irritada, mirando el reloj de su coche. Ya pasaban las 11 y estaba empezando a arrepentirse de su decisión. Unos minutos después, los altavoces de la radio anunciaron un accidente que había sucedido en la carretera principal. Este bloqueaba por completo la vía. Ella frunció el ceño. «Increíble», pensó, aunque tendría que esperar. Y la fiesta en casa de Javier parecía cada vez más lejana. Mientras los autos permanecían estancados, Lucía comenzó a inquietarse. La sensación de haber tomado esa mala decisión equivocada aumentaba cada vez más, segundo a segundo. Mantuvo la calma durante algunos minutos, pero la espera comenzaba a frustrarla. Finalmente, vio la oportunidad. En el carril de al lado, un pequeño espacio entre los coches le permitió avanzar un poco, y a lo lejos vio una señal que indicaba un desvío hacia un camino alternativo. Era mi única opción, pensó, decidiendo que no podía esperar más. La decisión, aunque impulsiva, parecía ser lo más sensato en ese momento.
Lucía giró el volante con decisión y se adentró por el camino alternativo, aunque no era la mejor alternativa. Y la idea de avanzar, aunque fuera por un camino más largo, la tranquilizaba. Sin embargo, desconocía que esa decisión cambiaría todo. El camino alternativo era oscuro, estrecho y estaba rodeado de árboles altos que parecían tragar la luz de los faros de su coche. La sensación de inquietud que había sentido desde que salió de su casa volvía a apoderarse de ella. Lucía no podía quitarse la sensación de que algo extraño estaba por suceder, pero decidió ignorar. Avanzó, mirando las señales de tránsito que indicaban la próxima intersección. De repente, un faro brilló intensamente frente a ella. Un coche apareció de la nada, a gran velocidad. Lucía intentó frenar, pero era demasiado tarde. El conductor del otro vehículo, aparentemente ebrio, se pasó el semáforo en rojo sin ningún intento de detenerse. El impacto fue brutal. En cuestión de segundos, el mundo de Lucía se desvaneció. El sonido ensordecedor del choque, las luces se apagaron y luego hubo un silencio absoluto. La noticia de su muerte llegó rápidamente a todos sus amigos. Nadie podía creerlo. Había salido solo un rato, solo para poder verlos, y de repente su vida se apagó en un instante. Todos comentaban lo mismo. Si no hubiera salido, si se hubiera quedado en casa, nada de esto habría pasado. Y aunque todos la querían, sabían que ella había hecho una buena elección que parecía pequeña en ese momento, pero había marcado su destino de la peor manera. En el funeral, Valeria, su amiga, no dejaba de preguntarse si la llamada que le había hecho esa noche habría sido esa causa. Si no hubiera insistido demasiado, si no lo hubiera invitado a la reunión, si tan solo ella se hubiera quedado en casa como lo tenía planeado. Pero algo más profundo se preguntaban todos. ¿Era el destino el que había estado esperando esa pequeña decisión? Siempre creí que podía salir, hacer cosas, ver a mis amigos, pero, dijo Valeria, entre lágrimas, mirando al resto de los presentes. No lo sé. Tal vez todo ya estaba escrito. Esa es la historia de Ana. A las 10:17 de la noche, el teléfono vibró. Era un mensaje de Diego, un chico que había conocido en un café semanas antes. Era simpático y guapo, aunque ella no había pensado mucho en él desde entonces. El mensaje era directo. Hola, Ana, ¿qué haces? Pensaba ir al bar de la esquina. ¿Te animas? Ana se quedó mirando la pantalla durante unos segundos, indecisa. Es tarde y estoy un poco cansada, pensó. Pero también estaba esa voz interna, esa que le decía que salir podría ser divertido, que quizás un poco de aventura no le vendría mal. Después de todo, ¿cómo iba a conocer a alguien si siempre rechazaba las invitaciones? Con un suspiro, respondió, claro, dame media hora. Se levantó, encendió la luz del cuarto y comenzó a arreglarse. Optó por un conjunto sencillo pero atractivo, unos jeans ajustados, una blusa negra y unos botines cómodos. Se maquilló ligeramente y se peinó. Una vez lista, salió de casa. El bar no estaba tan lejos, a unos 15 minutos caminando aproximadamente. Podría haber ido en un taxi, pero pensó que el paseo nocturno le serviría para despejar su mente. Decidió tomar un atajo por una calle angosta que atravesaba un vecindario tranquilo, aunque poco iluminado. No es la primera vez que pasaba por ahí, pero esta vez el silencio del lugar le resultó extrañamente opresivo. Mientras caminaba, se sentía emocionada por la cita. Se preguntaba cómo sería Diego en un ambiente más relajado, si la conexión que sintió en el café se repetiría.
Sus pensamientos estaban tan ocupados que no notó las sombras que se movían tras ellas. De repente, un fuerte tirón la sacó de sus ensoñaciones. Una rápida mano le arrancó el bolso del hombro, y antes de que pudiera reaccionar, sintió un empujón que la lanzó al suelo. Era un hombre alto, vestido con ropa oscura y un pasamontañas. «Dame todo lo que tienes», gritaba el asaltante. Ana, impulsada por la adrenalina, trató de levantarse y forcejeó para recuperar su bolso. No era mucho lo que llevaba: su teléfono, unas llaves y algo de dinero. Pero en ese momento, todo su ser se negaba a rendirse sin luchar. Gritó con todas sus fuerzas, esperando a que alguien la escuchara. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme!». El hombre, visiblemente nervioso, sacó un objeto de su bolsillo. El destello de un cuchillo hizo que el miedo se apoderara de ella. Aún así, ella no dejó de luchar. Logró arañarlo en el rostro antes de que él le propinara un golpe que la dejó aturdida. Sintiendo ese peligro inminente, ella intentó correr, pero aquel hombre la alcanzó con facilidad. El siguiente golpe fue el último que recordó. La calle volvió a su tranquilidad habitual, con solo el ruido lejano de un auto pasando por la avenida. Minutos después, una pareja que regresaba de una fiesta la encontró tirada en el suelo. Intentaron reanimarla, pero era demasiado tarde. La policía llegó poco después y la investigación reveló los detalles inquietantes. Diego nunca había estado en el bar. Su último mensaje mostraba que también había cancelado la salida, pero Ana nunca vio porque ya estaba en camino. Además, la calle donde ocurrió el ataque tenía antecedentes de asaltos similares. Se concluyó que ella había sido apuñalada reiteradas veces, por lo que murió desangrada. El caso de Ana conmocionó a su ciudad y a su círculo cercano. Su familia, devastada, hizo público el incidente para que otros sean conscientes del peligro que es caminar por la noche, más aún en esa zona. Diego, quien se sintió completamente culpable, colocó flores en el lugar donde ella perdió la vida. Y el cargo de conciencia es algo que cargará toda su vida. Por ende dicen que si tú ya estás en casa durante la noche, no se te ocurra por nada del mundo salir. Es la muerte que te llama, que te abre los brazos y te espera en un largo camino hacia el otro mundo. Carlos estaba agotado. Después de una jornada intensa de trabajo, lo único que deseaba era descansar y levantarse temprano al día siguiente para empezar de nuevo con energías. La oficina había sido un caos, con plazos de entrega inminentes y reuniones interminables que lo dejaron sin fuerzas. Era un sábado, y aunque sentía que merecía un buen descanso, la obligación de estar al día con sus tareas personales lo había mantenido trabajando hasta tarde. Miró su reloj. Eran casi las 10 de la noche. Decidió que era hora de irse a la cama. Se acomodó en su cama, apagando la luz, y en pocos minutos ya estaba sumido en un sueño profundo. El día había sido largo, pero finalmente tenía esa oportunidad de descansar. O eso pensaba. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa de noche, cortando su descanso. Carlos, medio dormido, alcanzó a ver la pantalla iluminada. Era un mensaje de su amigo Mario, un viejo amigo de la universidad. El mensaje decía: «Carlos, ven, hay una fiesta en la casa de Nacho. Ya casi va a empezar. No te quedes en casa. Ven, que te estamos esperando». Carlos se quedó mirando el mensaje un par de segundos. Su mente comenzó a procesar aquella invitación, pero rápidamente la idea de quedarse en casa lo sedujo, porque estaba exhausto. No tenía ganas de salir. Sin embargo, algo dentro de él decía que si no iba, se podría arrepentir.
Es solo un par de horas. No creo que me venga mal un relajo, pensó, aunque no estaba del todo convencido. Se sentó en su cama, todavía con la sensación de pesadez en el cuerpo. Miró su teléfono otra vez. El mensaje de Mario seguía allí, en espera. Sus amigos le habían dicho varias veces que se uniera a ellos, pero últimamente había estado tan ocupado que casi nunca los veía. La última vez que se juntaron fue hace muchos meses, y siempre sentía que se estaba perdiendo algo importante. Solo un rato, no puede ser tan malo, se dijo a sí mismo, buscando excusas para poder justificarse. Carlos no le dio más vueltas al asunto. Se levantó de la cama, se puso su camisa y unos pantalones cómodos, y salió de su departamento sin pensar demasiado. La noche estaba fresca. El aire tenía ese toque de misterio que solo las noches de la ciudad podían ofrecerte. Mientras caminaba hacia la parada de taxi, pensaba que, en el fondo, ya había tomado la decisión de ir, y no había marcha atrás. A pesar de que sentía fatiga en su cuerpo, algo en su interior le susurraba que debía salir. El sonido del tránsito, las luces de la calle y la tranquilidad de la noche se sentían extraños. Pensaba que todo estaría bien, y que solo era fatiga haciéndole ver las cosas de manera más sombría de lo que eran. Subió al taxi, que ya lo venía esperando, y fue en rumbo a casa de Nacho, su amigo. Cuando llegó al departamento de Nacho, la música y las risas de la fiesta se filtraban a través de la puerta del mismo. Al principio, se sintió un poco fuera de lugar, como si estuviera en un espacio ajeno a él. La entrada estaba llena de gente, pero su presencia no pasó desapercibida. Mario lo vio al instante y le dio una palmada en la espalda. «Carlos, qué bueno que viniste. Pensábamos que te habías quedado dormido», exclamó Mario, mientras lo arrastraba hacia el interior de la fiesta. La fiesta estaba en su punto máximo. Luces brillantes, música a todo volumen, y un mar de risas y conversaciones cruzadas. Carlos se sintió momentáneamente relajado. La bebida fluía sin cesar, y todos parecían pasarla bien. Pero a medida que avanzaba la noche, algo seguía molestándolo. Quizás era el propio cansancio, o tal vez algo más profundo. Se sirvió una copa de vino y se unió al grupo de sus amigos en la sala, pero no podía dejar de mirar la puerta, como si sintiera que algo lo esperaba afuera. Miraba a sus amigos bailar, reír y divertirse, mientras él solo deseaba regresar a su casa. Cada conversación que sostenía parecía ajena, como si estuviera participando en una obra de teatro sin realmente estar presente. Mario lo miró y sonrió, notando la expresión seria de su rostro. «¿Todo bien, Carlos? Estás muy callado, ¿eh?» Carlos asintió con la cabeza, tratando de esconder el malestar que sentía. «Solo cansancio», murmuró. «Creo que debería haberme quedado en casa». Mario se rió y le dio una palmadita en el hombro. «Vamos, que ya estás aquí. Disfruta de la fiesta, hombre. Quédate un rato más». Carlos observaba a su alrededor. Todos se veían tan despreocupados, tan felices. Y él, de alguna manera, no encajaba. De repente, miró la hora en su teléfono. Y era casi la 1 de la mañana. No podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. Su cama, su descanso, aquella tranquilidad de estar solo. Pensó que tal vez era momento de irse, de no quedarse hasta tan tarde. Se levantó de la silla, dio un último vistazo a la fiesta y se dirigió hacia la puerta. Cuando salió al pasillo del edificio, el aire frío lo despertó un poco. Sin embargo, la sensación incómoda seguía allí, como una presión que lo asfixiaba. Decidió que sería mejor irse ya. No quería arruinar la noche de los demás, pero sentía que estaba a punto de caer dormido. Mientras caminaba hacia la salida, su teléfono vibró de repente. Era un nuevo mensaje de su amigo Mario. «¿Ya te vas? Nos vemos otro día. Cuídate». Carlos frunció el ceño, confundido.
Miró alrededor. La calle estaba desierta. Se subió al taxi, que lo esperaba en la acera, y dio la dirección de su casa. Mientras el vehículo se deslizaba por las calles, Carlos se sentía raro, como si estuviera fuera de lugar aún. El ambiente parecía estar en su contra y la sensación de incomodidad aumentaba cada vez más. De repente, el taxi dobló una esquina y Carlos vio las luces de otro vehículo acercándose a gran velocidad. El conductor del otro coche no parecía estar prestando atención, y antes de que pudiera reaccionar, el vehículo se lanzó hacia el taxi, impactándolo con una gran brutalidad, a la que Carlos no alcanzó a reaccionar. Este despertó en medio de la oscuridad. Sentía un dolor insoportable en el cuerpo. No podía moverlo. Podía ver la parte delantera donde se encontraba el chofer. La misma, había sido destrozada por completo. Carlos, al no sentir su cuerpo, ni siquiera poder mover una parte del mismo, gritaba. Solo podía gritar de dolor y por ayuda, pero nadie lo escuchaba. Él gritaba y gritaba para que alguien pudiera darle una mano, cuando de repente una chispa encendió el auto en el que él se encontraba. Los gritos que él iba emitiendo se volvían cada vez más aterradores al ver que estaba en una zona completamente desolada y nadie acudiría en su auxilio. Poco a poco, las llamas fueron agarrando fuerza, hasta el punto en que Carlos pudo percibir que estaba rodeado de ellas, y poco a poco sentía cómo se acercaban a su cuerpo, llegando así a sufrir un dolor demasiado extremo. Poco a poco las llamas cubrían todo su cuerpo, hasta tal punto de que Carlos murió calcinado. Una de las peores formas en la que el ser humano puede fallecer. Lastimosamente, hay un dicho muy popular, sonado como mito, que nos dicen que cuando tú estés acostado, debes seguir allí, debes evitar salir a toda costa, porque esta sensación que sentía Carlos era la misma muerte que lo estaba llamando. Si te ha gustado este video, te invito a regalarme un like y suscribirte. También puedes dejarme un comentario. Esto me ayudaría mucho a mejorar mis próximos videos. Por otra parte, te invito a revisar mis últimos videos subidos. Puede que sean de tu interés. Un saludo y hasta pronto.